¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos que nos acompañan? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Encuentros con Jesús. Es un placer el poder saludarles de nuevo en esta semana, esperando en Dios se encuentren muy bien, pero sobre todo que estén llenos del amor y de las bendiciones de nuestro buen Dios. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Juvenil Encuentros con Jesús. Estamos dando inicio a nuestra segunda lección de esta tercera temporada y segundo trimestre de nuestra Escuela Sabática Juvenil. Les extendemos la más cordial de las bienvenidas a un programa más de Encuentros con Jesús. A cada uno de ustedes que nos sintoniza a través del canal Estudio 77. Muchas gracias porque nos acompañan, nos siguen, nos dejan sus mensajes, nos dan sus like o me gustas, sus comentarios. Estamos muy contentos de que sean parte de Encuentros con Jesús. Recordemos que estamos en el segundo trimestre de la lección de escuela sabática. Estamos estudiando en este segundo trimestre la promesa, el pacto eterno de Dios. Y en este día estudiaremos la lección número 2, la cual lleva por título o está titulada Conceptos básicos del pacto. Recuerden que nuestro enfoque es poder desarrollarlo de una manera dinámica, juvenil, de una participación mutua, así que esperamos sus comentarios, sus mensajes ahí a través de la transmisión. Esperamos que nos puedan ir escribiendo, también poniendo sus preguntas o también sus respuestas a algunos de los planteamientos que tendremos aquí en esta mesa de análisis de esta segunda lección. Como habíamos mencionado, titulada, ¿verdad? Conceptos básicos del pacto. Así que les invitamos a que se puedan quedar con nosotros, se puedan unir con nosotros a esta transmisión y estudiar en conjunto, en compañía, la palabra de Dios y extraer con nosotros estas lecciones importantes, ¿verdad? Que nos trae la Biblia, que nos trae el folleto de escuela sabática, esta lección número 2, y poder aplicarlas también en nuestra vida de manera personal, en nuestra vida espiritual. Así que sean bienvenidos a un programa más de Encuentros con Jesús. Les agradecemos su compañía, ya sea que se hayan conectado a través de las plataformas en las cuales transmitimos. Como ustedes bien saben, tenemos YouTube. Ahí nos pueden encontrar. También estamos en Facebook y también nos encontramos en Twitch. Así que queremos animarles a que puedan compartir esta transmisión a través de sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, conocidos a través del WhatsApp. También poder compartir este enlace de esta transmisión, ya sea que lo estén haciendo a través de Facebook, a través de YouTube o también de Twitch. Así que gracias también por poder compartir, por poder estar con nosotros en esta transmisión. Así que vamos a avisarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestros conocidos, para que puedan estar también conectados aquí con nosotros. Y en esta tarde quisiera mencionar con ustedes el bosquejo de esta segunda lección. Recordarán ustedes que la semana pasada terminamos precisamente en esta primera lección que se tituló ¿Qué ocurrió? Hablamos acerca de la entrada del pecado en el jardín del Edén con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y en ese punto es donde queremos iniciar en esta tarde. En la entrada del pecado. Recordemos que al entrar el pecado se rompió por completo la relación que el Creador había establecido originalmente con la familia humana, con nuestros primeros padres. Así que se rompe esa relación y nuevamente vemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro buen Dios, que Él toma la iniciativa y busca entonces restablecer esa misma relación con la familia humana, con
Adán y con Eva. Esa relación amorosa. Y en esta ocasión lo hace a través de un pacto. Creo que terminábamos la lección anterior, titulada ¿Qué ocurrió?, precisamente haciendo hincapié en ese pacto, en esa promesa que Dios le hace a nuestros primeros padres. Así que Él establece nuevamente esta relación amorosa por medio o a través de un pacto. Este pacto representa una relación de compromiso entre Dios y nosotros. Un acuerdo, un convenio para salvarnos y armonizar con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. Sabemos que cuando apareció entonces el pecado en la humanidad, en ese mismo momento sobreabundó la gracia de Dios para ser salvos, para ser protegidos ante este problema. Tras el pecado, Dios se presentó ante Adán y Eva. Él les vislumbró el plan de salvación que en ese momento entró en acción. En ese momento se ejecutó. Y vamos viendo que entonces, tras esa situación de pecado, entonces Dios presenta este pacto y presenta esta relación de compromiso entre Él y nosotros, pero también vemos entonces el plan de salvación. A lo largo de la historia se ha ido poco a poco desvelando diversas facetas de este plan, diversos momentos en los cuales se ha ido ejecutando este plan de salvación. Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y nosotros, entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas o diversos momentos bajo diferentes aspectos, hasta desembocar en lo que hoy posiblemente conocemos como el Nuevo Pacto. Así que en esta tarde también estaremos hablando de los diferentes pactos de manera tal vez muy resumida ahorita, porque es como un bosquejo de todo lo que será esta segunda lección de este trimestre. Así que vamos a estar viendo ahorita brevemente, ¿verdad?, un resumen acerca de los diferentes pactos que hizo Dios con la humanidad. Entonces, en esta situación, ¿verdad?, Dios nos presenta este pacto, este nuevo pacto. La semana pasada, ¿verdad?, nuestro análisis, yo les mencionaba hace un momento que llegó hasta la caída de la humanidad, causada por el pecado de nuestros primeros padres, pero hoy estudiaremos entonces los pactos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. Que obviamente, como bien sabemos en nuestro contexto, este nuevo pacto se ratificó en el Calvario. Con la sangre de Jesús, al derramar su sangre en aquella cruz, en ese monte Calvario, Él ratificó este pacto que nosotros hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes han hecho este nuevo pacto? Bueno, este nuevo pacto lo han hecho con Jesús, con Dios, todos aquellos que lo han decidido aceptar como su Salvador personal. Entonces, vemos, ¿verdad?, que tenemos este nuevo pacto. Así que en este bosquejo, ¿verdad?, en este contexto, nos vamos a situar para poder entonces hacer el estudio, el repaso de esta segunda lección. Así que nuevamente les damos la bienvenida a esta tercera temporada de Encuentros con Jesús, de nuestro estudio de Escuela Sabática Juvenil de este segundo trimestre, titulado La Promesa, el Pacto
eterno de Dios. Por lo tanto, les invitamos a quedarse junto a nosotros porque vamos a estar estudiando la segunda lección, conceptos básicos del pacto. Acompáñenos porque aquí comienza Encuentros con Jesús. Esta semana, conceptos básicos del pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Bueno, nuevamente ya estamos de vuelta con ustedes en esta tarde. Quisiera entonces presentar a quienes van a estar con nosotros en este análisis de esta segunda lección, no sin antes recordarles, ¿verdad?, que nos encuentran en las plataformas de YouTube, de Facebook y de Twitch como Estudio 77. Así que les invitamos, ¿verdad?, que nos puedan seguir a través de estas plataformas. También nos encuentran en Instagram, estamos como contacto.joven7 y también nos pueden escribir a través de contacto.joven7@gmail.com. Así que por ahí esperamos también sus correos. En esta tarde también quiero saludar a nuestro hermano Isidro Pérez, que por ahí también está siguiendo la transmisión, y también a nuestra amiga Cielo Pérez, que también por ahí está siguiendo la transmisión, y a todos aquellos que también se han reunido en esta tarde para poder acompañarnos. Así que les invitamos nuevamente a que puedan escribir sus comentarios, puedan hacernos llegar sus preguntas para que las podamos contestar también aquí y poder contemplarlas en esta tarde. Así que quisiera presentar en esta tarde a nuestro buen amigo Juan Pacahuala de Ministerio Sábado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Me vengo un poquito apresurado de la calle, pero ya me estoy relajando para poder entrar en este repaso con calma. Así es, Juan, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos apoyas entonces con la oración para poder dar inicio a este repaso de la lección? Claro que sí. Padre bendito que estás en los cielos, danos paz y tranquilidad para este repaso de la lección. Todo el tiempo
que podamos estar incorporados. Te pedimos que tú nos acompañes y nos ayudes por medio del Espíritu Santo a compartir palabras de luz y de esperanza. Te rogamos por todas las personas que están conectando, que ven esta transmisión y que verán después esta transmisión, para que se sientan inspirados por ti para obedecerte y para amarte más a través de lo que vamos a aprender en esta ocasión. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces damos paso al bosquejo de la lección, así que ahorita regresamos, así que les invitamos a ver el bosquejo de la lección para esta tarde. Bueno, muy bien, en esta tarde, como acaban de ver ustedes, vamos a estar hablando acerca del pacto, de los diferentes pactos, del nuevo pacto, y pues bueno, vamos a dar inicio. Y en esta tarde, Juan, quisiera recordar nuevamente el versículo de memoria, el cual se encuentra en Éxodo, capítulo 19, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el versículo: si guardareis mi pacto. Quisiera entonces iniciar, Juan, si te parece, en esta tarde, tal vez definiendo o contextualizando qué entendemos por pacto, o cuál es el significado de pacto, o por qué aquí Dios nos habla acerca de guardar su pacto. Dice: si guardareis mi pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Bueno, esto es bien interesante, porque la mayoría de las veces de donde encontramos la palabra pacto en la Biblia es el mismo Dios. Muchísimas veces el mismo Dios tratando de hacer un pacto con el hombre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya hemos leído en la lección que en el idioma original de la Biblia está el término berit. Berit también tiene como concepto como la palabra testamento. Por eso también es muy interesante que cuando vemos nuestra Biblia, incluso podríamos hablar que es un Anciano Testamento o un Nuevo Testamento, porque es venerable. Eso no significa que el nuevo sustituya al anterior, sino que son una voluntad, una expresión de la voluntad divina. Es como también, si es un testamento, es como el último legado de una persona por otra. Y en muchos de los casos es bien interesante. Cuando Dios utiliza la palabra pacto, tiene incluso la connotación como lo que hace una persona, un hombre, al desposar a su esposa. Imagínense lo lindo, cualquiera que ha conocido un compromiso matrimonial sabe el montón de emociones que hay detrás, las ilusiones, el deseo de llegar a la boda,
mucho compromiso. A veces los hombres tenemos que vencernos a nosotros mismos nuestro egoísmo, sino decir, de ahora en adelante voy a pertenecer a una sola persona, un montón de emociones. Ahora imagínense las emociones de Dios para con su pueblo, para con la persona que Él desea hacer un pacto. ¿Se dan cuenta qué bonito? Es el mismo Señor comprometiéndose a hacer una parte y a nosotros proponiéndolo para nuestro bienestar. Entonces, es un acuerdo entre dos partes, este pacto. Y muchas veces en la Biblia este pacto significa entre Dios y el hombre. Entonces, imagínense, en este otro contexto, como les estoy contando, qué bonito es Dios, su lindísimo amor, deseando formar parte de un convenio con las criaturas que Él hizo. Él no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Él no está obligado a hacerlo. A Él le interesa hacerlo porque nos ama. Y me gustó mucho los 3 puntos que da la lección acerca de las características de estos elementos del pacto. Dice, Dios confirma la promesa del pacto con un juramento. El compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa en los mandamientos. Y 3, el medio por el que finalmente se cumple el compromiso del pacto de Dios es a través de Cristo. Entonces, la otra vez que estábamos charlando en un repaso de la lección anterior, les recordé un programa de televisión que es muy sonado en la cadena Sony, que es el Shark Tank, el de los tiburones, donde están los empresarios y alguien les propone un negocio. Y aquí imagínense este negocio. O sea, alguien llega a proponernos un excelente negocio con muchísima utilidad, solo hay que firmarlo. Es más, en la figura de Jesús, lo mejor y lo más difícil de ese negocio lo va a hacer Jesús. Lo único que tenemos que es aceptarlo y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. O sea, todas las ventajas para ganar en ese negocio. ¿Sí se dan cuenta? Dios quiere hacer ese pacto contigo. La pregunta que a mí me gusta hacer es, ojalá puedan anotar en los comentarios, es ¿cómo les hace sentir un Dios amante que pone todas las condiciones para hacer un pacto contigo? ¿Qué manera te hace sentir eso? Muy bien. Eso es lo que quisiera compartir en este momento, Leo. Sí, Juan, muchas gracias. Nada más si pudieras volver a repetir la pregunta que estás haciendo para los que nos ven o verán posteriormente, para que también ahí en los comentarios puedan ellos nuevamente escribir, ¿verdad?, sus respuestas. La pregunta es, ¿cómo les hace sentir un Dios que es tan amoroso, que pone todas las condiciones favorables para hacer un pacto con ustedes? ¿Qué les hace sentir? A ver si lo comparten en los comentarios para retroalimentarnos. Claro. Como tú bien mencionabas, vemos que a lo largo toda la Biblia siempre Dios ha hecho este tipo de contratos, vínculos, alianzas o tratados, que también son otros palabras iguales, ¿verdad?, a decir pacto. O como decías tú, en el hebreo la palabra berit puede también significar contrato, vínculo, alianza o tratado. Permíteme tantito, creo que estamos teniendo algo de pérdida. De señal, ¿cierto? De señal. Y quiero agregar una cosa, fíjate.
a diferencia a mí me gusta mucho porque el Señor es de palabra, pues. Y yo me acuerdo mucho los contratos de antes. Me acuerdo que una vez mi abuelo compró la primera televisión para la familia de mi mamá. Entonces, él fue a la tienda de donde la iba a comprar, ya tiene algunos años eso, y no firmó ningún contrato, se llevó la tele, mira, nada más. Él dijo con el vendedor o con el dueño de la tienda, con su palabra, él aseveró que la iba a pagar mes con mes. No sé cuál fue el plazo, 9 meses, un año, no lo sé. Pero así a la palabra fue mes con mes a depositar su abono y no firmó ningún contrato. Ahora tú no puedes sacar de Electra o de cualquier tienda un artículo sin que te pidan una firma o algo, ¿no? Estés empeñado, ahí tengas que dar tu número de teléfono o la tarjeta de crédito, eso. O sea, tienes que pagar porque tienes que pagar, hay contratos. El abuelo a la palabra firmó y cumplió, porque estaba empeñada su palabra, ¿no? Para él era muy importante no dejar en eso. Ahora imagínense la figura de Dios. Él, por su propio nombre, él jura muchísimas veces, él promete a través de este verid de cumplir la parte del pacto que le toca. Y por su propio nombre lo promete. Y cuando nosotros fallamos, híjole, se pone bien triste, pero no se decepciona, o sea, no se olvida. Y dice, bueno, fallaste, pero otra vez vamos a intentarlo de nuevo. Y entonces así queda, pues, ¿cómo la ves? A la palabra, y a la palabra de Dios, fíjate qué bonito. Sí, es muy diferente, ¿no? El contexto. Una cosa a veces son los contratos que establecemos entre nosotros, ¿no? Como ser el de la renta de algún departamento. Se establece un convenio, se establece un contrato y pues en el cual yo, si soy el arrendador, pues entonces te voy a dar un bien con todos los servicios en buenas condiciones, y si tú eres el que va a rentar, entonces también te comprometes a realizar el pago, el agua, la luz y también el de la renta, ¿no? Por un determinado tiempo, y además también se deja un depósito por cualquier desperfecto que pudiera haber en su momento, ¿no? Ese es alguno de los convenios o contratos que se establecen. Realmente en la historia entre el Dios y el ser humano podemos ver que un pacto es la relación entre él y los hombres. Ahora, un dato curioso aquí, Juan, es que siempre estos pactos o esta relación siempre proviene primeramente de Dios. Y creo que en la lección pasada en qué ocurrió, desde ahí vemos, ¿verdad?, que quien toma la iniciativa ante el fallo o la caída de Adán y Eva, pues es precisamente Dios. Entonces vemos aquí este dato, ¿verdad?, de que siempre en el pacto que se establece con Dios, en esta relación, siempre es iniciada por Dios, por Él, siempre es ordenada por Él, y eso nos lleva, ¿verdad?, a que lo que tú estabas haciendo énfasis, que precisamente es lo que está empeñado es la palabra de Dios. Y ahora sí que eso hace, ¿verdad?, o nos revela que Dios es un ser superior a nosotros y que Él confirma y cumple amorosamente su palabra. Es decir, lo que está prometiendo, lo que está diciendo que va a cumplir, que se va a manifestar. Entonces, Él en su momento, ¿verdad?, cumple entonces su palabra. Ahora aquí, ¿quién es el único beneficiario? Pues somos cada uno de nosotros, ¿no? Los seres humanos, el hombre, somos los que nos llevamos ese gran beneficio de poder entablar esa relación con Dios, ya que Él pone todos sus dones, ¿verdad?, sus dones divinos en ese pacto, y nosotros nada más tenemos que aceptarlo
libremente, ¿verdad? Aceptar, estar con él y obedecer, así como en el ejemplo este que daba de la renta de un departamento, pues tú también al hacerte acreedor a ese contrato, pues ahora sí que de manera amorosa responder y obedecer a esas obligaciones divinas. Eh, Fíjate que también estaba viendo que en el estudio podemos ver eh, que estos pactos, estas alianzas, no dependen de lo que nosotros hagamos, ya sea bueno o sea malo, o decidamos por él o no decidamos por él. De todas maneras, eh, Dios lo lleva a cabo, pues lleva a cabo ese plan. No sé si tú Hay también niveles, lo consideres. hay niveles de partes, porque ese es uno de los grandes problemas, sobre todo en el mundo evangélico y en algunas formas de cristianismo más laxas. O sea, con ese concepto de la gracia que es maravilloso, ellos dicen, o sea, no hay ningún proceso de transformación en mi vida que yo tenga que hacer, o sea, la cierta toma de decisiones, de apartarse del pecado principalmente. Podemos seguir llevando un cierto estilo de vida, total que hay gracia, o total que hay nuevo pacto, que es lo que muchos hacen y que la lección nos va a aclarar bastante el día jueves. Pero eso no es preciso, o sea, como lo mencionaba en un contrato o como lo estabas diciendo tú, o como en este super negocio que podrían estarte proponiendo en el Shark Tank, hay partes que tú tienes que hacer. O sea, hay una parte que a ti te corresponde y generalmente es la parte más fácil. En teoría es la más fácil, yo creo que sí. No, no es solo en teoría, en la realidad es lo más fácil. O sea, lo que a ti te toca es decidir, o sea, tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Dejar estas cosas, dejar de autocomplacerte, dejar de eso cierto tipo de gusto pecaminoso, de confiar en Dios. Esa es la parte, principalmente las cosas que tú tienes que hacer pasan en tu cabeza. No significa de recorrer una larga distancia hasta la villa o de ir de iglesia en iglesia hasta que estés perdonado, no. O sea, esa parte difícil no te la pidió Dios. Lo que sí te está pidiendo es que la forma en que tú has de tu voluntad se someta a su voluntad. Principalmente de eso se trata el pacto. O sea, yo te estoy mostrando una forma de ser y tú tienes que aceptarla. Esa es la parte que te toca a ti. No es solamente gratis. O sea, sí te toca hacer algo, pero sí, generalmente se trata de decisiones, no de obras. Y en eso consiste la gracia. Y cuando veamos ahorita mismo lo que significa el pacto con Noé, que es el día lunes, no sé si me estoy adelantando, Sí, adelante, adelante. Vamos a precisamente en el caso de Noé, sí, tenía que aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Hubo un tremendo proceso de fe de parte de Noé, porque estaba trabajando en cosas nunca vistas. Esa fue la parte de Noé, confiar. Pero también puso las manos a la obra. Esa obra lo salvó, sí lo salvó, porque si no hubiese construido el arca, se hubiese ahogado, ¿no? Pero él tenía que hacer su parte. La parte es: Dios, voy a ejecutar algo, voy a hacer un pacto contigo para que te salves, pero tú también vas a tener que hacer una parte. La primera era creer, y la segunda, con sus manitas, construir el arca, y la de sus hijos y la de su familia alrededor. Ahora bien, Juan, ¿qué elementos entonces componen el pacto? ¿Cómo se debe de estipular entonces un pacto? Si habláramos de un contrato, ¿verdad? Lleva ciertos elementos, el contrato con obligaciones de uno y otra parte. Ahora sí que aprovechando esos conceptos que estás agregando ahora, entonces eso me lleva a pensar que el pacto, que este convenio, tiene que llevar ciertos elementos,
¿no? Tanto para una parte como para la otra parte. Entonces, ¿qué elementos componen el pacto? Bueno, en el gran pacto de Dios que Dios hace con el hombre, en la mayoría aquí van a enumerar varios pactos durante el proceso de la lección, durante los días de la lección, pero el gran pacto principalmente Dios con el hombre es Dios proponiendo, el hombre obedeciendo y Cristo salvando. Bueno, lo estoy tratando de poner como en palabras simples, es muchísimo más extenso que eso, pero Dios proponiendo, el hombre obedeciendo o aceptando, y Cristo, que es quien lo ejecuta el plan de salvación en tantas partes, Él salva. Entonces, yo creo que lo pueden ellos, las personas ahí resumiéndolo así. El hombre en una condición de pecado, Dios le está diciendo, está bien, ya te equivocaste, tienes esta dificultad que nos hace distancia y que no, y que te aleja de la vida. Ahora te voy a proponer esto, que obedezcas mis ordenanzas que te voy a dar, y si eres, y tu voluntad y tu carácter se someten a estas ordenanzas, lo que va a hacer Cristo por ti va a ejecutar una salvación, va a permitir que seas salvado. Y los montones de sacrificios, millones de animales sacrificados durante siglos, eran solamente el recordatorio de ese pacto. Y desde Adán, incluso desde Adán, ya había cierto tipo de ordenanzas de la protección de la vida, que después se confirmaron en la vida de Noé, y Dios los aclaró bastante bien con Noé, una parte de esos ordenanzas que le daba, que significaban la obediencia y que son para toda la humanidad desde la antigüedad. Entonces, yo creo que esos tres conceptos, Dios que propone, el hombre obedeciendo y Cristo ejecutando y salvando. Muy bien, entonces, para nuestro público, ¿verdad? Los que nos están siguiendo y los que verán este comentario, entonces, básicamente se compone de una parte donde Dios promete. Estamos analizando, Dios promete. Número 2, la persona entonces se compromete a obedecer a Dios. Tiene que haber una respuesta, como decías hace un momento, tiene que haber una respuesta por parte del ser humano. Tiene que hacer algo. Y por último, entonces, el medio por el que se cumple la salvación. En este caso, pues es Cristo Jesús. Entonces, como tú mencionabas, ¿verdad? Todo sistema de sacrificios que se llevaba, pues apuntaba directamente al gran sacrificio de Cristo Jesús. Muy bien, entonces pasemos al pacto con Noé. Este se registra en Génesis, capítulo 6, en el versículo 18, donde Dios le habla a Noé, en el pacto con Noé, y entonces le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Sabemos que a lo largo, ¿verdad?, de la Biblia, se encuentra entonces, ahora sí, la palabra pacto por primera vez, porque digamos que cuando les da la promesa a Adán y a Eva en el jardín del Edén, aunque ahí se deja ver, ¿verdad?, el primer pacto. ¿Cómo? No incluye la palabra berit dentro de la primera expresión, ¿no? No la incluye. Claro, aunque vemos que ahí se da un primer pacto para volver a recuperar la relación que se había perdido, donde nuevamente vemos que Dios está tomando esa iniciativa amorosa, cariñosa, por querer volver a tener ese pacto, donde les dice, bueno, a través de ustedes vendrá una descendencia, ustedes y también de la serpiente. Tú le vas a poder herir en la cabeza y la serpiente solo en tu talón. Entonces, vemos, ¿verdad?, que
que este pacto que se le da a Noé se da en un contexto donde el mundo estaba vuelto en pecado y había sido a tal magnitud o a tales niveles que Dios estaba triste y Dios estaba tan desanimado que dijo, bueno, vamos a eliminar a toda la humanidad, ¿no? Porque es tal ya el nivel, tal el grado de pecado que ya no deben de seguir existiendo. Entonces, virtualmente pondría fin a toda la obra que realizó en la creación. Entonces, ese es el contexto que vemos. Pregunta Juan. Entonces, ¿cuál es el pacto que Dios hace con Noé? El pacto de Dios con Noé es por su vida y la de su familia. Y esto se me hace muy interesante porque creo que es el mismo pacto que hace con nosotros. Lo que pasa es que no vemos un diluvio inminente o no nos ha dicho que viene, pero eventualmente es un pacto vital. Tenemos que tener en cuenta que cuando Dios propone un pacto, lo que desea realmente es salvarle la vida con la persona con la que lo está haciendo. En los versículos anteriores a que él pronuncie, al versículo 18, él está detallándole a Noé todo lo que va a pasar. Le va a decir, voy a traer un diluvio, va a destruir toda la faz de la tierra, todo lo que he creado lo tengo que destruir porque se ha corrompido, pero quiero hacer un pacto contigo. O sea, el mundo que tú estás conociendo te va a ir a la condenación. El mundo que tú hasta este punto conoces va a ser destruido y quiero evitar que tú mueras. Lo que tú tienes que hacer es creer lo que te estoy diciendo y construir esta arca que te estoy diciendo. Y entonces, yo me cambié de hoja. Eso es lo que él está tratando de explicarle a Noé. Y si te pones a pensar, es lo mismo que habla con cada persona que comienza a conocer a Dios. Dice, deseo hacer un pacto contigo. La forma de vida que tú conoces tiene que ser destruida y te voy a presentar una nueva forma de vida. Porque si tú aceptas, puedo traer la salvación de tu vida para ti y para tu familia. Pero obedece. Tienes que hacer de tu parte, tienes que tomar las decisiones necesarias. Y entonces generalmente lo que ocurre es que te bautizas. Igual pasas por un proceso de agua, pero es menos dramático que en el diluvio, ¿no? De hecho, fíjate que ahorita, así pensando y analizando, recordando esa promesa que Dios le da a Adán y a Eva, si él hubiera ejecutado lo que tenía planeado, que no hubiera encontrado a Noé y a su familia, que era alguien que todavía mantenía esa relación con él, ese pacto con él, que obedecía por amor, hubiera entonces arrasado con toda la humanidad y esa promesa que se dio en el jardín del Edén ya no se hubiera cumplido. Pero recordemos que lo que Dios cumple, Dios lo hace. Así que evidentemente él tenía que seguir teniendo una generación, una descendencia, para que pudiera llegar hasta Jesús. Ahora fíjate, es lo que estás diciendo es muy importante. Dios prometió que el descendiente de Eva aplastaría finalmente a la serpiente y no es una profecía, pues, pero constantemente vemos en peligro el cumplimiento de esa profecía, el cumplimiento de la palabra de Dios por nuestra culpa. Y nuevamente Dios aparece haciendo pactos
comprometiéndose otra vez para preservar su promesa, pues. Porque lo que hoy estaba ocurriendo es que esa delgada línea genealógica que conecta a Adán con Cristo estaba a punto de ser erradicada, pues de desaparecer. Y Dios dice, Noé y tal vez también ninguno de nosotros. Y esto me quiero que quede muy claro. Dios no lo hace ese pacto con personas tremendamente excepcionales, santas, que refulgen de moralidad. Él lo está haciendo con personas imperfectas, personas falibles, que igual pueden fracasar, pero por su maravilloso amor y por la gloria de su nombre, se compromete con nosotros. Entonces, no es un arquetipo de nosotros también, un arquetipo de Jesús, pero también un arquetipo de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos defectos, nosotros también fallamos al pacto. Noé, no sé si los 100 años que estuvo haciendo esa arca, 120 años haciendo esa arca, todos los días estuvo motivado y todos los días tuvo confianza. Son 120 años, son muchísimos. Y quizá hubo semanas en las que dijo, no, esto no, nunca va a pasar, o esto no puede ser posible. Y arrojó el martillo y no quiso seguir. Pero finalmente dijo, se aferró a lo que había dicho Dios, al pacto que estaba haciendo con él, y terminó el arca a tiempo. Y eso también nosotros nos pasa, tenemos altibajos, tenemos rachas espirituales buenas y malas. Y hay días en los que oramos bastante y otros en que nos olvidamos y estamos de flojos en la cama o lo que sea que estemos haciendo. Pero no podemos olvidar el pacto que hicimos con Dios. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, nos comprometimos a que sea lo que sea, obedeceríamos a Él. Y si es en nuestra generación o es en la próxima, la forma de vida que conocemos será destruida. Pero nosotros aferrados al pacto con Dios, como Noé, porque nuestra vida y la de nuestra familia está en juego. Sí, así es. Como se mencionaba hace un momento, ¿verdad? Noé, su compromiso era de construir el arca y entrar en ella. Si Noé no hubiera cumplido esa parte del pacto, pues bueno, Dios no habría podido cumplir la suya, como se mencionó hace un momento. Y volver a hacer énfasis que cuando Dios se compromete, cumple. Y precisamente nada puede impedir que cumpla, excepto nuestra obstinación en rechazar la ayuda prometida. O sea, esa línea delgada, como tú decías, ¿no? Si nosotros no nos comprometemos, no cumplimos, podemos hacer entonces que Dios ya no cumpla la suya como originalmente lo pensó, o como recién vimos en el trimestre pasado, cuando a veces el pueblo de Israel o el pueblo de Judá no ejecutó exactamente las instrucciones de Dios. Entonces tuvo que venir ese cautiverio y tuvieron que ser llevados a Babilonia, posteriormente nuevamente reportados, etcétera, etcétera. Pero ya no se dio el cumplimiento de la palabra de Dios conforme él lo había pensado originalmente. Ya se tuvo que hacer otras bifurcaciones, otros cambios, porque nosotros a veces somos muy obstinados y rechazamos esa ayuda prometida. Muy bien, entonces Juan, vamos al siguiente elemento. Vamos a ver entonces otro pacto, y este pacto es el de Abraham. Ahora sí, el pacto de Abraham. Vamos a leer un poquito ahí en Génesis, en el capítulo 15, en el verso 18. Aquí viene también otro pacto con Abraham. Dice la palabra de Dios que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré
esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué esperanza se puede encontrar o hay en el pacto con Abraham, entre Dios y Abraham? Híjole. Voy a retomarlo de un poco desde atrás, esta pregunta que estás haciendo. Estuve leyendo un poco el Midrash, que es el Bereshit, que es una obra que escribieron los rabinos acerca de varias del Génesis. Bereshit significa Génesis. Y aquí vemos que el factor predominante en los pactos que uno hace con Dios, nosotros sabemos que Él es fiel, ¿no? Pero creerlo de verdad, ese es el gran desafío del hombre. O sea, la fe es el gran motor. Significa de creer en cosas que no puedes ver, como Noé. Él no veía un diluvio, él no veía una descendencia. De hecho, creo que no llovía en ese entonces. Exacto. En el tiempo de Abraham sí, en el tiempo de Noé no. Esa fue parte de la soberbia que había con los hombres de su tiempo. Y en el Midrash relata una parte sobre Abraham que decía que cuando estaba en la ciudad de Ur, él trataba de invitar a sus paisanos a obedecer a Hashem, a Dios, y sus paisanos se burlaban de él porque como no tenía hijos, decían, mira, tu Dios, ¿cómo va a ser un Dios bueno si no te da tus hijos, no? Y que se burlaban constantemente. Entonces, cuando él los invitaba a ser buenos, a adorar a Dios, burlaban de él y le llamaban que era el estéril. Entonces, cuando Dios llega acá y le dice, oye, salte de tu tierra y te voy a dar una descendencia. Estaba hablando de lo que se burlaban sus amigos, o sus parientes, o sus vecinos, y tenía que creer que Dios iba a cumplir. Además, ya no era un jovencito, ya era un hombre mayor. Entonces, dice, pues cree, o sea, utiliza el gran factor de la fe. Por eso también es conocido como el padre de la fe. Y en los versículos que estamos leyendo, que nos invita a la lección a leer, es una lectura que yo tuve hace tiempo con mucha frecuencia, porque a mí me gustó incluso alguna predicación que alguna vez elaboré de eso. Dice en el versículo 2, yo te daré mucha descendencia y vendrán a ser una gran nación. ¿Y cómo va a ser de una rama seca, de un hombre estéril, de la burla de su cuadra? En el tiempo antiguo, la descendencia era sinónimo de la bendición de los dioses, cualquiera que fuera tu creencia. Mucha descendencia, mucha bendición. La riqueza se contaba también por la mano de obra que los hijos representaban, y que los cuales se convertirían, y Abraham no tenía nada de eso. Entonces, más adelante dice, y haré, dice, de tu nombre famoso, así que pueda ser una bendición. Y el versículo 3, que es el que nos sugiere aquí la lección, y dice, bendeciré a aquellos que te bendicen y maldeciré a aquellos que te maldigan. A través de ti, dice, yo bendeciré a todas las naciones. Claro, Dios está tomando la proyección de un ser humano, cualquiera de nosotros. Yo no tengo hijos, si Dios me los va a conceder, pues que así sea para la gloria de su nombre, pero yo me lo imagino este hombre mayor, ya también entrado en días, y un día agarra él, dice, ¿sabes qué? Tú no lo ves, pero estoy viendo algo que es grandioso. Y de tu descendencia va a salir el que va a ser el deseado de todas las naciones. Pero Abraham no lo veía y creyó. Y nuevamente repito lo que dije con Noé. Es cierto, la gracia es predominante. El perdón de los pecados proviene de Dios y es gratuito. No hay obra que pueda satisfacer los pecados que hacemos. Pero de todos modos tenemos que hacer algo. Una vez que creemos, tenemos que llevar a cabo alguna clase de obra. En el caso de Abraham fue dejar su casa.
todo lo que conocía, el mundo civilizado en el cual se estaba moviendo. Ur de los Caldeos era una ciudad interesante, vertiginosa, estaba en el corazón de las metrópolis más grandes de la Tierra en su tiempo. No era Nueva York como Babilonia, pero sería como Chicago o alguna otra gran ciudad de nuestro tiempo, ¿no? Londres, exuberante. En Ur también había una buena biblioteca, un centro ceremonial importante. Dejó todo eso para irse a un lugar agreste, sin condiciones. Entonces, él tuvo que hacer una parte, tuvo que dejar ciertas comodidades. Muchas veces cuando nos vamos de campamento, nos molesta tener que ir a hacer las necesidades en una letrina o comer sentados en el pasto. Quisiéramos estar en nuestro sillón o nuestra cama cómodos o nuestra mesa bien servida. Pues si ahora con las comodidades que tenemos es molesto, en su tiempo menos tranquilidad. Entonces Agar escogió salir de una urbe bien establecida para ir a la vida nómada. Entonces sí tuvo que tomar decisiones y sí tuvo que hacer cosas. Y con nosotros también. Significa que Dios va a llegar a nuestra vida, nos está proponiendo el pacto. Y si alguno de nuestras personas, de las personas que nos están oyendo, está por decidir entregarse a Dios en el bautismo, yo les puedo comentar que, o sea, hagan algo, tomen la decisión por Jesús y si hay algún aspecto de su vida que les cuesta trabajo, miren en el ejemplo de Noé, miren en el ejemplo de Abraham, que mirar a ustedes para seguir adelante. Para algunos puede ser la decisión de algún tipo de gusto, de comida, por ejemplo, o de reunión. Algunas personas tienen que dejar el alcohol atrás o tienen que dejar algún otro tipo de gusto. Algunos tienen que cerrar sus negocios el sábado con desconfianza porque no saben si la venta se cumplirá como lo necesitan. Pueden ser varios tipos de decisiones que ustedes tengan que tomar, pero en el ejemplo de Abraham y en el de Noé, nos damos cuenta que Dios cumple la parte de su pacto, Él es fiel, y si lo fue con ellos, también lo va a hacer con ustedes. Sobre todo que las promesas de Dios, por lo que estamos leyendo ahorita, es que las promesas de Dios se tornan en bendiciones para los que obedecen por fe, como lo hizo Abraham. Creo que en esos 3 versículos, 1, 2 y 3 de Génesis 12, vemos precisamente eso, ¿no? Que el resultado de obedecer a Dios es que esas promesas se tornarán en bendiciones. Claro, con esa condición, para los que obedezcan por fe, así como lo hizo Abraham. En su momento le fue ordenado tener que salir, le fue ordenado tener que dejar toda su familia, su parentela, su padre, ciertas comodidades, abandonar su zona de confort y entonces poder iniciar un viaje hacia otra tierra, hacia otro lugar que de hecho él no sabía, solo le dijeron vete, no le dijeron a dónde. Y podemos ver a lo largo de la palabra de Dios cómo Abraham, como tú bien decías, así como Noé también, no fue alguien perfecto al 100%, pero que a lo largo de su andar con Dios, de su caminar con Dios, esa fe que posiblemente mostró en ese momento que le dijeron vete de tu parentela, una fe que fue creciendo hasta el punto que cuando ya le dieron un hijo, Dios le dice, ahora dame a tu hijo, y él, sin chistar, sin cuestionar, sin ninguna situación, él hace la voluntad de Dios, creyendo en esa misma fe. Y podemos ver que hay un gran proceso de crecimiento espiritual, de obediencia, por fe, hasta el punto que vemos que
A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Así es, eso es lindísimo, pues, pero Dios pide cosas que son a la altura de nuestras posibilidades, pero requieren de fe. Entonces, pero yo vuelvo a recalcar, y esto se me hace súper importante, que los pactos con Dios, es que hay muchas denominaciones que dicen, no, no tienes que tomar ninguna decisión, no tienes que cambiar en nada, no tienes que dejar nada. Eso no es correcto. Nosotros estamos dando cuenta a través de la Biblia que en cada ocasión significa que el hombre tome decisiones a favor de Dios. Y eso es tremendamente poderoso. Eso es lo que ejecuta cambios en la vida de cada persona. En el caso de Abraham, lo sacó por completamente de su entorno social y lo llevó a uno distinto y cumplió Dios su propósito. Ahí creo que me estoy también adelantando, porque parte de esos pactos que hacía Dios los convertía también a través de mandamientos. Para la época de Adán ya se aplicaban por lo menos 6 o 7 de los mandamientos de las tablas del Sinaí. O sea que ya nada más le agregaron otros 3. Y el sábado todavía estaba en las leyes noéticas, todavía no estaba incluido, pero ya lo guardaban. Adán aprendió a guardar el Shabbat. Y eso se transmitía a sus siguientes generaciones. Por eso se me hace tan difícil entender que ahora la gente no quiera entender que los mandamientos son vigentes. Y cuando leemos el nuevo pacto en el día jueves, o sea, el día de mañana, nos daremos perfectamente cuenta de que el nuevo pacto de Dios no significa otra cosa que las mismas leyes que él tenía desde el principio, desde todos los tiempos, ahora ya no escritas en ningún lado, sino en nuestro corazón del mismo. ¿Y qué significa eso para nosotros? La necesidad de obediencia, pues. La necesidad de agarrar nuestra voluntad y saber que la de Dios es mejor. Leo, yo creo que en unos minutos más voy a tener que hacer una salida. No sé si quisieras que puntualizáramos algo más para conversar. Claro. Pues podemos pasar al siguiente pacto. Ya vamos también por la recta final. Ahorita en que hablabas de la obediencia, que para que nuestro público también quede claro, nuestra obediencia de manera personal es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que ahí está esa respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Eso debe de quedar muy claro en cada uno de nosotros. Que siempre Dios ya se adelantó, ya realizó algo, y entonces nosotros nada más damos una respuesta por obediencia, por fe a lo que Él ya hizo por nosotros, sobre todo el gran sacrificio en la cruz. Vamos con el pacto a Moisés y con lo que estabas mencionando, si ya estaban los mandamientos o no. ¿Qué podríamos decir entonces de este pacto ahora con Moisés? Bueno, la cita que nos invita la lección en Éxodo 6 del 1 al 8 es este mismo Dios ahora platicando con Moisés. Entonces, en ese proceso, lo que está haciendo es que le está dando confianza de que le está dando una gran misión y que Dios lo va a dar todas las herramientas para cumplirla. Y es necesario que Moisés crea en esto también. ¿Por qué? Porque la obra que le está pidiendo es tremendamente desafiante. Entonces, en este concepto que está haciendo Dios, con él le está dando la seguridad de que él lo va a acompañar. Siempre los personajes en la Biblia
sí son arquetipos nuestros, aunque parece que sus desafíos son más grandes. Tenemos a Noé construyendo un arca para salvar a la humanidad de la destrucción. Tenemos a Abraham como predecesor de una gran nación, aunque no pueda tener hijos. Tenemos a Moisés, un pastor de cabras en el desierto, teniendo que enfrentar al gobernante más poderoso de la tierra para decirle que libere a su pueblo y así darle libertad a la nación de Israel. O sea, parecen desafíos grandes. Yo creo que los desafíos son en medida también de nuestra realidad y también, aunque para no sea visiblemente tan espectacular como todos los que hemos mencionado, Dios se compromete contigo para el desafío particular de tu vida. Si tu desafío es muy complicado, por ejemplo, abandonar algún vicio o abandonar alguna cosa, pues tienes que pedirle esa fuerza para que cumpla su pacto en ti. Si te das cuenta, no es tan lucido como abrir el mar rojo, pero pues Dios promete abrir el mar de tus problemas si te mantienes obediente a su palabra y los abre. Y aunque no ves caer maná del cielo, pero si eres obediente y hay pan en tu mesa todos los días, es el mismo pacto de Dios cumpliéndose, ¿no? Haciendo él su parte. Por eso yo insisto, me parece muy importante que nuestra audiencia entienda que sí es cierto, Dios pone todas las facultades, pero la toma de decisiones es nuestra. Y por eso me viene a la mente un caso de un hombre que era, él participaba en el gobierno, y cuando conoció a Jesús, él decidió entregar su vida a él y bautizarse, pero muy pronto se encontró en conflicto con el modo de vida que llevaba y las muchas ganancias que se pueden obtener en los puestos de gobierno, pero por malas maneras, ¿no? Por la corrupción. Entonces, finalmente llegó al punto en el que ya no podían convenir esas maneras de corrupción y su fe en Dios. Y afortunadamente este hombre decidió tomar el camino de Dios. Perdió todos sus privilegios. Muy pronto ya no podía tener ese mismo puesto de trabajo porque las demás personas pues no confiaban en él porque no quería hacer corrupción. Finalmente salió despedido de esa jefatura y tuvo que comenzar un negocio por su cuenta, con todas las desventajas. Pero se aferró y a través de una vida más modesta logró vivir en armonía. Pero la serie de decisiones que tuvo que tomar en el proceso fueron súper difíciles. Súper difíciles. Y lo logró. Pero en ese sentido, él ganó mucho más. Finalmente encontró la paz, la armonía de su familia y todo eso. Por eso sí hay cosas que hacer. La decisión por Dios y por obedecerle a veces nos toma decisiones y acciones difíciles. Pero no es que nos quedemos con los brazos cruzados. Y por eso me da mucha tristeza que tantas religiones, tantas sectas o formas de cristianismo tan ligeras le digan a la gente que no tienen que hacer nada, que el nuevo pacto significa no hacer nada, cuando en realidad sí se necesitan muchas decisiones poderosas que duelen en nuestro corazón, pero que son para la gloria de Dios y para salvación. Yo creo que, amigo Leo, de esta manera yo voy concluyendo mi participación en este repaso con esta aseveración. El nuevo pacto no significa no hacer nada, el nuevo pacto significa comprometerse nuevamente con Dios y tomar las decisiones necesarias para entrar en armonía con su voluntad. ¿Por qué fue entonces necesario este nuevo pacto? Porque vemos a lo largo que el pacto ha sido siempre el mismo, solamente se ha ido extendiendo, modificándose, pero por lo que estamos notando o hemos estado analizando, vemos que siempre ha sido un mismo pacto. Pero entonces, ¿por qué hablamos de un nuevo pacto? ¿Por qué es necesario este nuevo pacto? La repetición
o la reformulación del pacto es porque somos porque fracasamos las personas. Y tan solo hay que observar nuestra propia vida espiritual y darnos cuenta las múltiples maneras en las que echamos por tierra el pacto que Dios hace con nosotros. Y si yo me examino y veo los fracasos de mi vida espiritual, los fracasos de mi vida profesional o fracasos de diferentes aspectos y me doy cuenta, Dios es fiel, yo fracaso. Y lo tiene que reformular. ¿Por qué? Porque se da cuenta que fallamos, que somos torpes para cumplirlo, pero no nos quiere abandonar a nuestra suerte. En el diluvio él pudo haber terminado con todo y decir, vámonos, nos lavamos las manos y comenzamos con una nueva creación, pero no quiso. Por la gloria de su nombre, para que no fuera él menospreciado, pero también por amor a nosotros, por los no vistos, por los no nacidos todavía, por ti o por mí. Porque dijo, en el año 2020 va a estar Leo, va a estar procurando hacer los repasos de la lección, otros van a estudiar y se van a confiar en mi nombre, y quiero que eso pase. En el año 2020 va a estar Juan dando el repaso con Leo, y a lo mejor esas palabras que digan va a tocar a alguien que necesita saber que quiero hacer un pacto con él. En el 2020, cualquiera de ustedes que nos estén escuchando en la audiencia, Dios quiere hacer un pacto contigo, Dios quiere que te entregues a Él, que lo renueves si ya lo hiciste y que te sometas a su voluntad. Eso es todo. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Qué bueno que pudiste también apartarlo y poder compartir estas lindas experiencias también con nosotros. Te agradecemos que hayas podido estar aquí en este programa de Encuentros con Jesús. Hasta pronto, bendiciones. Bueno, pues decíamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fue necesario este nuevo pacto? O si hay alguna diferencia entre los dos, y como bien se ha estado mencionando, a veces también podemos ver esto como una relación de matrimonio, de pareja. Entonces aquí vemos que Dios siempre se ha portado o se ha comportado como ese esposo fiel, como ese marido fiel, pero lamentablemente la esposa, el pueblo de Israel, y en este caso hoy en día nosotros, la humanidad, le ha sido infiel, le hemos desobedecido. Así que por tal circunstancia se tuvo que invalidar esos pactos que anteriormente se habían contraído con estas personas que hemos estado mencionando, como Noé, como Abraham, Moisés. Por eso es que dice la palabra de Dios que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que no hay ninguna diferencia entre ese nuevo pacto y los pactos anteriores realizados. Ahora sí que lo único que podríamos rescatar es que Dios quiere establecer una relación más estrecha con cada uno de nosotros, con el hombre. Entonces, vamos a ir a esos versículos. Quiero que en esta tarde podamos leerlos. Se encuentran en Jeremías, el capítulo 31. Podamos tener el contexto. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón,
y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vean qué hermosa promesa o qué gran bendición hay en este nuevo pacto, en el cual todos podemos alcanzar. Y sobre todo porque dice, perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. Entonces, vemos nuevamente cómo Dios es el iniciador de este nuevo pacto. Él será nuestro Dios, nos va a adoptar como pueblo y Él quiere establecer esta relación con cada uno de nosotros con mayor profundidad, más duradera, más significativa con Él. Realmente mantener una comunión personal, íntima con Él. Por eso es que así lo menciona. Y por ejemplo aquí en el libro de Fundamentos de la Educación Cristiana, en el capítulo 50, en la página 445, dice, antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra, se estableció el pacto por el cual todos los que fueran obedientes, todos los que mediante la abundante gracia provista llegaran a ser santos en carácter y sin mancha delante de Dios al apropiarse de esa gracia, serían hijos de Dios. Entonces, ese mismo pacto de gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, pero después de la caída dio la promesa divina de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón, la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. ¿Qué es lo que busca Dios? Precisamente es que le podamos obedecer por fe a través de Jesucristo, a través de su Hijo, que podamos estar conscientes que lo único que espera Jehová de nosotros es que lo conozcamos personalmente, que podamos relacionarnos íntimamente con Él, así como lo hizo con Moisés, con Abraham, con Noé, con muchos otros, que también nosotros podamos conocerlo personalmente, que podamos relacionarnos íntimamente con Él. Él quiere que realmente podamos conocerlo de forma individual. Tal vez la pregunta en este momento para cada uno de ustedes, para que puedan reflexionar en lo personal ahí su hogar, es qué tan personal e íntima es su relación con Dios. Ahora, en este momento, qué tan personal e íntima es su relación con Dios. Es una pregunta para que cada uno de nosotros pueda analizar, pueda meditar en ella y poder ver entonces realmente si estamos cumpliendo o estamos teniendo esa relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Bueno, hemos llegado, ¿verdad?, ya a la parte
final de nuestro repaso de la lección. Así que hemos agotado las preguntas, ¿verdad? Hemos visto estos pactos de manera resumida. A lo largo de este trimestre vamos a poder ir analizando posteriormente más a fondo estos pactos. Recordemos que todo el trimestre es acerca del pacto eterno de Dios. Así que ahora brevemente hemos podido analizar algunos pactos que han ido sucediendo a lo largo de la historia que Dios ha hecho con el mundo, pero sobre todo este último nuevo pacto o último pacto en el cual hemos podido analizar y ver que Dios eso es lo que desea, que quiere. Entonces vamos a ir a la parte de las conclusiones, poder entonces cerrar. Muy bien, vamos a dar algunas síntesis, ¿verdad?, de lo que hemos estado tratando en esta tarde y en esta noche ya. Entonces, un pacto contiene promesas vinculantes. Un pacto debe distinguirse de un contrato porque este último es una relación personal en que las personas entran voluntariamente. Obviamente la definición de pacto es bastante amplia, por eso es que se debe a que hay muchos tipos diferentes de pactos en las escrituras, pero como mencionábamos, ¿verdad?, el matrimonio es una buena ilustración de un pacto, ya que un hombre, ¿verdad?, y una mujer eligen entablar una relación entre ellos y hacerse promesas. Entonces, obviamente aquí el pacto, ¿verdad?, que Dios quiere establecer con nosotros es precisamente de esa relación, muy semejante a la del matrimonio. Entonces aquí Dios, el Rey del universo, ha entablado un pacto con su pueblo, con el pueblo escogido, con sus hijos. Entonces, no es nadie, ¿verdad? No es cualquier otra persona igual, no es el Rey del universo quien ha entablado este pacto con sus hijos. Ahora bien, el pacto entre hombres, ¿verdad?, y con versus el pacto de Dios. Bueno, aquí la gran diferencia es que entre un pacto entre hombres, ¿verdad?, y el pacto que Dios establece en las Escrituras, es que el caso de los hombres, el pacto se mantiene hasta que las partes lo quebranten, pero en el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada. Ahora sí que, como hemos mencionado, Él ha tomado la iniciativa, de su propia boca ha externado cuál es el compromiso, Él lo ha definido y por lo mismo entonces Él ha garantizado con juramento a manera de testamento. Entonces este nuevo testamento, este nuevo pacto tiene esta connotación de un convenio planteado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado. Si hoy en día tú has aceptado a Cristo Jesús en tu vida, si hoy en día tú has valorado ese gran sacrificio hecho en la cruz, donde Dios vertió su sangre, y has aceptado ese sacrificio, ese regalo, ese don, que solamente es por gracia, entonces hoy en día este nuevo pacto es para ti, porque es prometido por Dios y ha dado a su Hijo unigénito para que precisamente quede testamentado. Quede ahí, decíamos hace un momento, garantizada la promesa. Claro, hay un compromiso por parte de cada uno de nosotros, obedecerle por fe, obedecerle por amor.
Y ese obedecer por fe y ese obedecerle por amor significa entonces que debemos entablar esa relación íntima, personal, diaria con Dios, donde realmente podamos afianzarnos de su mano, caminar realmente al lado de Él, someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, poder entonces reflejar el amor de Dios. Realmente necesitamos esos compromisos. Es un regalo, es un don, es por gracia, pero tenemos que obedecer por fe. Tenemos que aceptar su ley. Como leíamos hace un momento en Jeremías, tenemos que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón y cumplir ese nuevo pacto. Entonces, dice Dios, ¿verdad? Hay un consejo muy bonito que nos da: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios hoy en día, en este momento, en estos minutos, nos ofrece precisamente lo mismo en la actualidad. Él nos llama a contraer este nuevo pacto. Es un nuevo acuerdo, es un acuerdo mucho mejor que el ofrecido a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Toda la humanidad, todos tenemos la oportunidad de ser parte de este nuevo pacto. Por eso Dios en esta noche te está llamando a ti, me está llamando a mí también, para que seamos parte de este pacto ahora. Comprendamos su verdad, comprendamos el gran amor que nos tiene y tomemos entonces una decisión. Dice nuevamente Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te pregunto en esta noche, ¿escogeremos la vida? ¿Escogerás la vida eterna? La decisión está en cada uno de nosotros, está en nuestras manos. Dios quiere que escojamos la vida, que escojamos la vida eterna. Agradecemos su participación, su compañía. Les invitamos a que nos puedan acompañar el próximo miércoles a un nuevo programa de Encuentros con Jesús. Que podamos nuevamente estar aquí reunidos en esta tercera temporada de Escuela Sabática Juvenil Encuentros con Jesús para estudiar la palabra de Dios con la tercera lección, que lleva por título Por siglos perpetuos. Así que están cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles. El día de mañana, el programa Mujer Virtuosa, 7 de la noche. Así que también por ahí vamos a ponerlo en la agenda, vamos a apuntarlo. El día de mañana, Mujer Virtuosa, 7 de la noche con Lupita Castillo. Así que les invitamos que también nos puedan acompañar en este programa de Mujer Virtuosa. Y pues, Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles para entonces estudiar por los siglos perpetuos. Muchas gracias por acompañarnos. Tengan una bonita noche. Bendiciones.
luces en la oscuridad, que no tengan miedo de brillar, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón a tu misión. Que se entregan de verdad y no a los mejores. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la oscuridad, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusas para decir no. Si me llamaste a ser ese que tú buscas, que no tiene dudas de la decisión de entregar de nuevo el corazón, porque la mies en verdad es mucha y no tengo excusa